Pues vamos con el tema de cinética química. La cinética estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones. ¿Y por qué es tan importante estudiar la velocidad de las reacciones? Porque hay algunas que nos van a interesar, que vayan más lentas. como por ejemplo la oxidación de los alimentos, y otras que queremos que vayan más rápidas, como por ejemplo la reacción que ocurre en el airbag de los coches. Vamos con el tema. Aquí vemos el índice del tema. En primer lugar vamos a explicar cómo ocurren las reacciones químicas, el mecanismo de la reacción, la velocidad de la reacción y qué factores afectan a esta velocidad de la reacción. Pues vamos al punto 1, los mecanismos de la reacción. Tenemos dos teorías, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. Son complementarias, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la teoría de las colisiones. Pues la teoría de las colisiones dice, para que se rompan los enlaces de los reactivos y se formen los enlaces nuevos de los productos, los reactivos tienen que chocar de una manera eficaz. Y para que los choques sean eficaces tienen que darse dos condiciones muy importantes, dos cosas se tienen que cumplir. Que las sustancias choquen con suficiente energía cinética y que tengan la orientación adecuada. ¿Vale? Entonces la teoría de colisiones, repasamos, dice que tienen que haber choques eficaces y los choques eficaces deben cumplir dos condiciones, que tengan suficiente energía y la orientación adecuada. Bueno, pues vamos con la teoría del complejo activado. En el complejo activado tenemos que tener en cuenta que este es un estado intermedio transitorio donde se están rompiendo los enlaces de los reactivos y se están formando lo de los productos. Muy importante, dos características, y es que tiene alta energía y corta duración. Para llegar al complejo activado, a partir de los reactivos, pues necesitamos una cierta cantidad de energía, que a esta energía se le va a llamar energía de activación. Si la reacción es inversa, pues ocurre lo mismo. A partir de los productos llegaremos al complejo activado aplicando una energía de activación, igual, ¿vale? O sea, de los reactivos al complejo activado la energía de activación, y de producto a complejo activado lo mismo, energía de activación inversa. Recordamos, es un estado intermedio transitorio de alta energía y corta duración. Vamos a ver los diagramas entálpicos, esto es muy importante. En un diagrama entálpico estudiamos la energía conforme va ocurriendo la reacción, o sea, la energía en función del avance de la reacción. Y tenemos dos tipos de reacciones, las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. En las reacciones exotérmicas, los reactivos tienen, fijaros, más energía que los productos. Aquí los reactivos están más altos en el eje de la energía, o sea que los reactivos tienen más energía que los productos, y por eso la variación de la entalpía es negativa, es menor que cero, ¿vale? En la reacción endotérmica ocurre lo contrario, los reactivos tienen menos energía que los productos y por lo tanto luego el incremento de energía va a ser positivo. Fijaros que el máximo de energía es el complejo activado, como os he dicho es un estado intermedio de alta energía. Con esto terminamos el punto 1 del tema. Ya hemos explicado las dos teorías que explican el mecanismo de reacción y vamos al segundo punto, la velocidad de la reacción. Vamos a ver qué es este concepto. La velocidad de la reacción la vamos a medir con el cambio de las concentraciones de las sustancias que intervienen. Por ejemplo, en esta reacción que tenemos aquí, que es la formación del amoníaco, vamos a expresar la velocidad media con la variación que hay de las sustancias que tenemos, dos reactivos y un producto, ¿vale? Entonces fijaros, incremento de la concentración del amoníaco con respecto al tiempo. También la variación de la concentración del hidrógeno respecto al tiempo y variación de la concentración del nitrógeno con respecto al tiempo. Fijaros que el cambio en la concentración del amoníaco va a ser positivo porque está aumentando su concentración, porque se produce, y los reactivos, sin embargo, su cambio va a ser negativo porque está desapareciendo, ¿vale? Una cosa importante es que tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿vale? Este 2, este 3 y este 1 se pone aquí. El amoníaco tenemos que poner 1 partido 2 y fijaros que es positivo.
el hidrógeno 1 partido 3 negativo y el nitrógeno, el 1 partido 1 también negativo. Bueno, normalmente vamos a trabajar con la velocidad instantánea, ¿vale? En vez de velocidad media, y es lo mismo, lo único que utilizamos velocidad y ya no utilizamos el incremento, sino la derivada, ¿vale? La velocidad del amoníaco es 1 partido 2, por el coeficiente que comentábamos, de la derivada de la concentración del amoníaco con respecto al tiempo, el hidrógeno 1 partido 3 negativo, derivada de su concentración con respecto al tiempo, y el nitrógeno pues lo mismo. Para una reacción genérica, A más B para formar C más D, pues lo mismo. La velocidad instantánea va a ser la derivada de las concentraciones con respecto al tiempo y teniendo en cuenta estos coeficientes estequiométricos que hemos comentado antes, ¿vale? El A, B, lo tenemos aquí, ¿vale? Y fijaros que los reactivos negativos porque están desapareciendo y los productos en positivo porque aparecen. Las unidades de la velocidad, fijaros que va a ser mol partido litro por segundo. Hemos dicho que es concentración con respecto al tiempo, por lo tanto la concentración es mol partido litro y el tiempo en segundo. Entonces mol partido litro por segundo. Ahora vamos a ver los factores que afectan a la velocidad de la reacción, el último punto del tema. Pues las características de los reactivos, la concentración de estos, la temperatura y la presencia de catalizadores. Vamos a ver las características de los reactivos. Hay que tener en cuenta que cuando la reacción ocurre en estado gaseoso o en disolución, van a ser más rápidas, puesto que las moléculas tienen más libertad de movimiento y va a haber más choques eficaces. Luego, cuando tenemos también reacciones donde participan iones, también son más rápidas que si tienen que romperse enlaces químicos, por ejemplo, de tipo covalente. En las reacciones heterogéneas, es decir, donde tenemos diferentes estados de agregación, la velocidad va a aumentar conforme aumente la superficie de contacto, es decir, el grado de división. ¿Vale? Imaginaros una reacción donde reaccione el zinc en polvo, si tenemos zinc en polvo, o tenemos zinc en virutas. Pues fijaros que en polvo la superficie de contacto es mayor que las virutas. Entonces, cuanto mayor sea la superficie de contacto, es decir, cuanto mayor sea el grado de división, más pequeño sea, más aumenta la velocidad. Bueno, vamos a ver la concentración de los reactivos. ¿Qué va a pasar con los reactivos? Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de zinc que reacciona con ácido clorhídrico. ¿Qué pasará si la concentración de ácido clorhídrico es mayor? Al aumentar la concentración de ácido clorhídrico va a ser mayor la velocidad de la reacción. Lo podemos explicar por cualquiera de las dos teorías que hemos visto antes. Según la teoría del complejo activado, al aumentar la cantidad de ácido clorhídrico, pues aumenta el número de partículas con energía suficiente para llegar a ese complejo activado. O con la teoría de los choques, pues al aumentar la cantidad de ácido clorhídrico, la concentración de ácido clorhídrico aumenta el número de partículas por unidad de volumen y por lo tanto la frecuencia de los choques va a ser mayor. Y al aumentar la frecuencia de los choques seguro que hay más choques eficaces. Bueno, la concentración de los reactivos lo vemos también que aparece en la ecuación de la velocidad. Importante, ecuación de la velocidad. Fijaros que para una reacción genérica de A más B para dar C más D, pues la ecuación de la velocidad va a tener esta forma. V es igual a K, concentración de A elevado a n por concentración de B elevado a m. Importante, K es la constante de la velocidad, A y B son las concentraciones de los reactivos, como hemos dicho, n y m son los órdenes parciales, se les llama, de la reacción. Son números enteros, no pueden ser fracciones. Y la suma de estos dos es el orden total. Importante, fijaros que aquí pone n y m y no pone A y B. ¿Qué significa? Que los órdenes parciales no tienen por qué coincidir con A y B, ¿vale? Solo coinciden con A y B cuando nos dicen que son reacciones elementales. En el enunciado del ejercicio me tienen que decir que se trata de una reacción elemental para que los órdenes parciales coincidan con los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Otra cosita importante de la ecuación de la velocidad. Como hemos dicho, los órdenes parciales
no tienen que coincidir con los coeficientes estequiométricos y se calcula experimentalmente. Ahora lo explicaremos después. Las unidades de K dependen lógicamente de estos exponentes, que tendremos que calcularlo también. Y esta K, esta constante de velocidad, depende de la reacción concreta, de la temperatura y el que haya algún catalizador. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una reacción, la reacción del dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono. Pues experimentalmente se ha visto que la ecuación de la velocidad es esta. Velocidad es K por el dióxido de nitrógeno elevado a 2. ¿Qué significa? Que es de orden 2 respecto al dióxido. ¿Por qué no aparece el otro reactivo? Pues porque es de orden 0 respecto al monóxido de carbono. El orden total, que decíamos que era la suma de todos los exponentes de las concentraciones, en este caso es 2. Y si despejamos la constante, vemos que las unidades de esta constante nos saldría litros partido mol por segundo. Bueno, ¿cómo se determina experimentalmente este orden de la reacción? Por el método de las velocidades iniciales. ¿Vale? Lo veremos en los ejercicios. Bueno, seguimos con los factores que afectan la velocidad de la reacción. La temperatura de la reacción. Nosotros ya sabemos de nuestra experiencia diaria que la temperatura de la reacción influye en la velocidad de las reacciones químicas. Esto podemos explicarlo según la teoría de las colisiones también y el complejo activado, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para que los alimentos duren más? Pues meterlos en la nevera. ¿Qué pasa al disminuir la temperatura? Al disminuir la temperatura, cuando metemos los alimentos en la nevera, pues los alimentos duran más. ¿Qué significa? Que esa reacción de oxidación de los alimentos va a una velocidad más lenta dentro de la nevera, ¿vale? Y al contrario, si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Que tenemos más cantidad de reactivos con la energía suficiente para alcanzar el complejo activado. O, según la teoría de choques, pues si aumentamos la temperatura, pues habrá más choques y por lo tanto habrá más choques eficaces. Aparte, la influencia de la temperatura en la velocidad de la reacción podemos explicarlo por la ecuación de Arrhenius, que la tenemos aquí. K, que es la constante de la velocidad que la hemos visto antes en la ecuación de la velocidad, va a ser igual a A por el número E elevado a menos la energía de activación partido R por T. Importante, A es el factor de frecuencia, es decir, las frecuencias de las colisiones. Su valor no depende de la temperatura, ¿vale? Y sus unidades, como vemos en su expresión, tienen que coincidir con las de K. Por lo tanto, dependen del orden de reacción que hemos visto antes. Luego, SUA, ya lo hemos explicado antes, que es la energía de activación. Su valor, lo mismo, es independiente de la temperatura y las unidades en las que se mide es kilojulios partido mol. Y luego R es la constante de los gases, pero en julios partido Kelvin por mol, o sea, es 8,31. Y T, pues tiene que ser la temperatura en Kelvin. Bueno, como hemos dicho, la constante de velocidad, pues podríamos introducirla aquí, la K, en la ecuación de la velocidad, ¿vale? Entonces ya luego multiplicamos por la concentración de los reactivos elevados a los órdenes parciales, ¿vale? Entonces aquí vemos que la velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de las colisiones y luego es inversamente proporcional a la energía de activación, es decir, cuanto menor sea la energía de activación, mayor será la velocidad, ¿vale? Vamos a volver al diagrama entálpico para verlo con el diagrama entálpico. Recordamos que la energía de activación es esto, la energía que necesitamos para alcanzar el complejo activado. Entonces, cuanto menor sea esta energía de activación, más fácil va a ser alcanzar ese complejo activado, entonces por lo tanto más rápida esa velocidad, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, a menor energía de activación, mayor velocidad. Como decíamos, inversamente proporcional la velocidad y la energía de activación. Y luego, cuanto mayor sea la temperatura, pues mayor va a ser la velocidad. Lo último que nos falta por ver es la presencia de los catalizadores, cómo influye esto en la velocidad de la reacción, ¿vale? Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de la reacción, pero no se consume en el proceso como un reactivo. Tenemos dos tipos de catalizadores,
la catálisis homogénea cuando está todo en la misma fase, en el mismo estado de agregación, heterogénea en distintas fases. Un catalizador lo que hace es conseguir que la reacción ocurra por un nuevo camino donde la energía de activación es menor. Como hemos dicho, si la energía de activación es menor, aumenta la velocidad. Fijaros en el diagrama entálpico, está la energía de activación de una reacción normal. Si añadimos un catalizador y conseguimos que esa energía de activación disminuya, pues va a ser mayor la velocidad. Los catalizadores solo disminuyen la energía de activación y así hacen que sea la reacción mayor. No afectan a la entalpía de la reacción, fijaros que sigue siendo la misma. Actúan en los dos sentidos, si la reacción es reversible actúan en el sentido directo y en el inverso, y no se consumen, ¿vale? Y solo consiguen que los productos se obtengan más rápido. También hay un tipo de catalizadores que lo que hace es que disminuya la velocidad en vez de aumentarla, porque como hemos comentado al principio, hay reacciones que nos interesa que sean más lentas, y esos catalizadores que disminuyen la velocidad se les llama inhibidores, ¿vale? Y ellos son, por ejemplo, los conservantes alimenticios. Hablando de catalizadores hay que nombrar las enzimas, ¿vale? Que son catalizadores producidos por los seres vivos. Las temperaturas a las que se encuentran los seres vivos pues son temperaturas bajas. Entonces muchas de las reacciones que ocurren en los seres vivos no pueden ocurrir a estas temperaturas, ¿vale? Entonces por eso existen los enzimas que hacen que se den estas reacciones. Bueno, con esto terminamos el tema y vamos a hacer ejercicios.